Bienvenidos amigos a una edición más de Educación y Conciencia. Este programa donde le damos voz a todos los que tienen algo interesante que venir a platicarnos sobre educación, sobre empleo, empleabilidad, sobre coaching. Y hoy tenemos otra vez a un gran invitado, un buen amigo, súper experto en el tema de recursos humanos y también muy metido en el mundo de la educación. Tiene esta dualidad y es justo de esta dualidad que vamos a estar platicando hoy. Bienvenido, Martín. Hola, un día ¿qué tal? Más. Gracias, muy amable por la invitación nuevamente. Martín Fernández Díez, bienvenido. Gracias, Jorge, Martín, muy amable. hace unos días estuviste en un foro, un summit, una cumbre sobre educación dual. Platícanos más qué es esto de educación dual. Muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, el jueves pasado, el día 7, 8 de octubre, estuve presente en la ciudad de León, Guanajuato, en este evento, de los pocos que ya se están iniciando de manera presencial y que de por sí ya genera un cambio, ¿verdad? Que te vuelvas a meter en toda esta dinámica de lo presencial y de la gente y de toda esta dinámica que es muy interesante. Y esta cumbre estuvo dentro de un foro que es muy importante, por lo menos a nivel nacional en México, pero es un evento internacional que traen desde Alemania, que se llama el Hannover Messe, y que es el tercer año consecutivo que sale fuera de Alemania, y lo traen particularmente a León, Guanajuato. Es un evento muy grande a nivel México y Latinoamérica, de un encuentro de industriales. Precisamente en este foro de la industria y el cómo acercar hacia la industria a los jóvenes, a los talentos y toda esta parte de la vinculación universitaria con la empresa, se dio este foro que se llama de educación dual. ¿Sí? Y esto es porque precisamente viene de un modelo alemán. Esto inició en Alemania, con muchísimo éxito en Alemania, y en los países que están alrededor de Alemania también es muy socorrido de alguna manera. ¿Sí? Es una forma en la cual, ¿sí? Pueden acercar, ¿sí? al talento con la empresa. Entonces, en este foro, que es la primera vez que se realiza en México, se reunió a todos los que están trabajando en el esquema en México. Quiero decirte que no es un programa que no es muy viejo, es reciente, tendrá 10 años aproximadamente que se está trabajando este esquema, y viene precisamente derivado de que las cámaras de comercio alemanas y todos los inversionistas alemanes trajeron este modelo a México para replicarlo, ¿sí? De Alemania. ¿Por qué? Porque la inversión alemana, y particularmente en el sector automotriz y aeroespacial, es muy fuerte aquí en México, y ellos requerían traer ese mismo modelo. Entonces se reunieron para dar a conocer los avances, los retos de todo este modelo, y también las experiencias de las empresas que en México ya están utilizando este esquema de educación dual. Entonces, la educación dual es que los estudiantes vayan a pasar horas de práctica en una empresa real. Prácticamente sí, pero aquí hay una cuestión bien interesante, ¿sí? Tradicionalmente, a lo mejor tú y muchos conocemos este esquema, que es que el practicante vaya a hacer sus prácticas, que vaya a hacer su servicio social, ¿sí? Pero eso no es el esquema de educación dual. El esquema de educación dual es que las personas sí hagan, las empresas, en este caso, te puedo dar como ejemplo que vinieron a dar su caso de éxito, pues Volkswagen, BMW, pero de México, Nestlé, que también es una empresa europea, pero que ya tiene mucho tiempo establecida aquí en México, pero Grupo Saltillo y algunas otras empresas ya nacionales están trabajando con esto. ¿Qué es realmente? Es que esa vinculación se dé, pero a nivel de una relación, vamos a decir, formal, ¿sí? En términos de que el estudiante pasa el tiempo completo en la empresa como si estuviera llevando a cabo su semestre en la universidad. Entonces, por darte una idea, las empresas y las universidades que trabajan en este modelo dual les dan, por ejemplo, a lo mejor 3 cuatrimestres o 3 semestres de teoría, y después lo van a practicar, pero el semestre completo, o sea, van de tiempo completo los alumnos a trabajar en el ambiente formal y tienen un jefe y tienen que adecuarse a las normas de la organización como si fueran un empleado común y corriente.
Uh-huh. Después de que termine ese semestre o ese tiempo del semestre, regresan otra vez a la universidad a volver a tomar una serie de teoría o de academia para que luego la vuelvan a implementar, ¿sí? Entonces lo interesante de esto es que no es una práctica común y que se desvirtúe de que no utilizan a los chicos para lo que deben de ser, sino que les dan un puesto, ¿sí?, en un área específica para que entonces puedan trabajar y desarrollar su trabajo, y al final les piden un proyecto y en fin una serie de cosas, hay una serie de reglamentaciones para esto. Esto es un programa muy interesante porque para las empresas de alguna manera les puede ayudar a la parte de rentabilizar sus procesos de selección, porque en áreas de operación a lo mejor ya tienen ya garantizado que les van a mandar un determinado número de personas para trabajar en sus áreas de producción o de operación. También les disminuye el costo de capacitación, porque de alguna manera la universidad está haciendo esa labor, ¿sí? Cabe señalar que antes de que se haga esta vinculación, la empresa y la universidad se tienen que poner de acuerdo en qué realmente la empresa necesita que ese alumno sepa para que después lo vaya a aplicar. Entonces, no es un programa común y corriente de la universidad, sino es algo adaptado a las necesidades de la empresa para que vayan a trabajar para allá. Cuando yo trabajé en el sector aeronáutico, tuvimos un acercamiento muy importante con CONALEP. Nos sentamos a planear todo lo que iban a estudiar los chicos que salen graduados como técnicos en mantenimiento aéreo. Y se metían durísimo la gente de CONALEP, la gente de la empresa donde yo estaba, que es TECOPS, es el centro de mantenimiento de aviones de Delta Airlines y de Aeroméxico, aquí en Querétaro. Y hay un CONALEP aeronáutico, entonces hicimos ahí un trabajo conjunto bien interesante y los chicos iban de lunes a jueves y tenían un programa de como aprendices. Correcto. Y estaban de lunes a jueves y viernes y sábados estaban en el CONALEP. Y fue muy exitoso este programa que estuvimos haciendo. Vino gente de Atlanta a ayudarnos para saber exactamente qué tenían que desarrollar en el CONALEP, qué habilidades, qué conocimientos. Los chavos los tuvimos que meter a aprender inglés, por ejemplo, pero durísimo. Y fue muy exitoso. Sigue ese programa actualmente y no son universitarios, son como de bachillerato. También, salen y ya salen con trabajo asegurado. Exacto. Ese es un punto muy importante, porque fíjate que hay una estadística ahí que dice que todos los alumnos que entran en este programa dual, ¿sí? Hay una estadística del 81% obtienen un empleo. O sea, quiere decir que prácticamente tú estás estudiando y estás haciendo al mismo tiempo tu experiencia, pero cuando termines ya tu formación ya formal en la academia, entonces ya te integran ya como un empleado común y corriente, y prácticamente es pues, arriba del 80% ese ranking de que aceptan a los trabajadores, porque realmente se están formando ahí. Algo bien interesante que comentaron estas personas de grandes empresas que han tenido esta experiencia es que uno es que el reto ahora de la educación dual es no solamente hacerla llegar a grandes empresas o empresas de estos sectores automotrices y aeronáuticos, sino que realmente ya se haga como un programa que se extienda, ¿sí? a otras pymes, vamos a decir, y de otros sectores. De hecho, por ahí ya una universidad ya está trabajando en un programa para el área administrativa, o sea, están haciendo un programa que se llama Administración Empresarial, en donde realmente están empezando a formar estas personas que van a requerir a empresas, en empresas que tengan gente que sepa de temas administrativos, ya no estrictamente operativos y técnicos, que es muy importante. Y otra cosa que es muy valioso de este esquema de educación dual es que realmente, ¿sí? Estos chicos están practicando en un escenario real, ¿sí? En un escenario real, con un jefe real, con el día a día de una empresa, y no como antes lo hacíamos, y fue uno de los casos que daban estas empresas, de decir, es que los chicos que están saliendo de estas carreras técnicas o de CONALEP, de los CEBETIS y de todas las universidades tecnológicas, salen con la práctica de lo que tienen en los laboratorios, que a lo mejor están muy escasos, o decían de una universidad que está en el puerto interior, decían,
pues es que practican en una avioneta que ya ni sirve. Sí, entonces yo no lo necesito. Y los que están en la parte automotriz practican en un automóvil que es de una marca que ni siquiera a nosotros nos compete, ¿verdad? Entonces no sirve. O sea, sí, practicaron, desconectaron, echaron a perder, pero no sirve porque finalmente entran y dicen, pues todo lo que aprendí, pues no me sirve, entonces tienen que empezar de cero. Entonces realmente este programa de educación dual es eso, que vayan aprendiendo a la marcha, vayan aprendiendo haciendo, ¿sí? Pero sobre lo que necesita la empresa, ¿sí? Entonces eso es bien interesante. Y hay convenios ya a nivel muy fuertes que dieron ahí, por ejemplo, la BMW, ¿sí? Con los politécnicos de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Querétaro, me parece que también traen ahí ya un tema. Entonces ya hacen convenios muy fuertes ya, y las carreras ya están hechas a las medidas de lo que necesita. Entonces la gente prácticamente ya va direccionado que cuando salga, pues va a tener trabajo en estas plantas porque están entrenados para trabajar en esas plantas. Aquí tenemos un caso de éxito también muy importante, que es la Universidad Aeronáutica. Sí. Y todos los chavos que ingresen a estos programas van al mundo de la aeronáutica. Claro. Y salen, se los pelean los empleadores, porque salen con las necesidades que esas empresas tienen cubiertas, esas necesidades. Y en algunos te dicen, los chavos tienen que venir hablando francés, por ejemplo, te los preparo. Los chicos tienen que salir dominando ciertas competencias, ciertas habilidades manuales, te lo preparo. Y entonces han hecho mucho trabajo para hacer ese clic, hacer esa vinculación real. Los talleres son, en verdad, modelos muy cercanos a lo que se van a encontrar cuando lleguen a las fábricas, cuando lleguen a los talleres. Porque es cierto, si no pasa lo que tú dices, un taller, por muy bien que esté instalado, sigue siendo un modelo, una representación, pero no es la realidad. Correcto. Entonces, hay mucho por avanzar. Vamos a hacer ahora una pausa, Martín, pero regresando, quiero que platiquemos sobre qué tienen que hacer las universidades, qué tienen que hacer las empresas, cuál es el reto al que nos enfrentamos para trabajar, porque algún día escuché que decían, vinculación universidad-empresa es el que estén casados, pero es muy difícil porque no se conocen, no pueden estar casados si ni siquiera hubo noviazgo. Cada uno va a su ritmo. Entonces, ahora que regresemos, me gustaría que podamos seguir platicando de este tema, Martín. Encantado. Hacemos una pausa y regresamos con Martín Fernández, y es un gran conocedor del mundo del empleo, de los recursos humanos. Tú fuiste director de recursos humanos en un banco gigantesco, Martín. Entonces, sí, vamos a hacer esta pausa y regresamos. Regresamos con Martín Fernández Díez, un experto en este tema de recursos humanos. También es un gran académico, siempre sale muy bien evaluado cuando está. Has dado clase, Martín, a nivel licenciatura, a nivel maestrías, a nivel... ¿Qué encuentras tú de retos para que las universidades y las empresas empiecen a tener esta vinculación? Bien, pues yo creo que lo que es fundamental, ¿sí?, es que realmente esa vinculación, ¿sí?, no se dé de que ya hicimos un convenio para que los muchachos vayan a hacer sus prácticas a la empresa y los utilicen para todo menos para lo que realmente los muchachos tienen que hacer. Eso es lo principal. Sí que se haga el convenio, pero que en ese convenio se establezcan las bases de un equipo por parte de la universidad y de un equipo por parte de la empresa que digan, vamos a ponernos de acuerdo en qué, ¿sí?, necesito yo, cuáles son mis requerimientos como empresa de estas personas, de conocimiento de estas empresas, y que entonces la universidad, el tecnológico, lo que sea, la institución educativa, les provean de esa parte académica. Incluso algo muy valioso que pudiera ser es que se incorporara, aquí hay un tema que es muy importante y la Asociación Iberoamericana va a empezar a trabajar en estos temas. El conocer
es la entidad que certifica las competencias laborales en México. Y ya de la mano con la Cámara de Comercio alemana y algunas instituciones de este tipo, ya desarrolló 3 estándares por lo pronto, ¿sí? Para trabajar este modelo dual. Pero ¿con qué empezó? Conformar a los tutores, conformar a los docentes y conformar a los supervisores que van a estar trabajando en el programa, porque son los primeros a los que tendrían que habilitar para que este programa tenga éxito, ¿sí? Entonces, si tú al docente de la universidad lo formas en lo que necesitas, ¿sí? Para que estén certificados, para que tengan una metodología, si también formas en las empresas a esos tutores que van a estar de la mano de estas personas, porque tampoco lo saben hacer, son jefes de operación, son supervisores, son gente que incluso, y tú y yo lo sabemos perfectamente, difícilmente los entrenan para ser jefes, supervisores y líderes. Entonces, menos para ser tutores. Entonces, los tienen que entrenar como tutores, a los otros los tienen que entrenar como docentes enfocados en este modelo dual, porque cambia sustancialmente, cambia de hacer ya la tradicional clase muy teórica y muy pragmática a hacer clases donde realmente aprendas haciendo y clases más demostrativas. Entonces también se tiene que entrenar a estos docentes o se tiene que contratar una serie de docentes que tengan este perfil para entonces entrar. Y luego el otro tema es, ¿sí?, que también se tenga perfectamente desarrollado cuál es el proyecto en el cual van a trabajar estos alumnos en la empresa, para que entonces se pueda obtener un resultado. Entonces, si se trabajan esos 3 puntos, ¿sí?, pues podemos ir asegurando que hay, o previsiblemente hay mayor éxito, ¿sí? De que si hicimos el convenio, muchas gracias, mándamelos, y aquí a ver qué los pongo a hacer. Eso no funciona. Eso ya vimos que no funciona. Porque el alumno hasta se harta de que me pusieron a sacar copias, me pusieron a esto, me pusieron a otra cosa. Pues estoy en recursos humanos, pero soy ingeniero en mecatrónica. ¿Y qué haces aquí? Pues es que aquí había lugar. Y entonces, como en recursos humanos tienen que utilizar un ingeniero en mecatrónica, los pueden a capturar nómina. Entonces, al final salen como noministas, ¿no? Y no es el tema, ¿no? Entonces, tienen que trabajar en esto. Ahora, el otro reto muy importante, como lo comenté antes del corte, es que se tiene que extender esto a otros sectores. No estrictamente la automotriz, eso que vale mucho la pena, pero también el caso de Nestlé que hablaba, que ellos están implementando un programa para hacer todo esto hacia el agro, hacia la parte agroindustrial, ¿sí? Hacia otros sectores que no nada más es estrictamente manufactura, sino también incluso en Guanajuato, por eso se hizo esta cumbre aquí, para acercar a todos los productores del sector cuero calzado, sí, que también es muy importante, sí, que también es un área productiva muy fuerte, pero muy específica, y que también se batalla muchísimo para tener gente preparada en estos sectores. Simplemente y sencillamente, ¿por qué? Porque estos productores compran máquinas en Italia, en Alemania, en Estados Unidos para producir, y nadie las sabe manejar. Yo conozco el caso ahorita de una empresa que no ha podido arrancar porque se fueron a China a comprar unas máquinas, ¿sí? Los chinos les dijeron que les iban a ofrecer la capacitación y llevan 1 año esperando a los chinos. Y no hay quien conozca esas máquinas aquí. Entonces, tendrías que trabajar en eso también, entonces, en desarrollar esa situación. Aquí hay una iniciativa estupenda del gobernador de Guanajuato que dice que hay que transformar, y en eso está trabajando estos primeros 3 años y ya lo fortaleció, es que hay que cambiar, ¿sí?, la mentalidad de que particularmente en Guanajuato, pero en muchos estados de la República Mexicana, estamos muy enfocados a que tenemos mano de obra calificada barata y que tendríamos que cambiar ese esquema, decir, tengo talento calificado en las áreas donde tú lo necesitas. Entonces, él le llamó mentefactura, ¿sí? Entonces, claro, cambiar de la manufactura a la mentefactura, ¿sí? Para entonces desarrollar ese talento que se necesita. Se está desarrollando también un parque tecnológico aquí en Guanajuato que va enfocado a biotecnología. Entonces, se tiene que desarrollar ahora entonces esas personas que van a trabajar en esos esquemas. Porque de nada sirve, sí, que tú ofrezcas atraigas inversión y ofrezcas muchas bondades para que inviertan aquí empresas extranjeras, pero no tienen la mano de obra. Y si ¿y con qué trabajo? Ya tengo el terreno, ya tengo todo esto, ya me traje mis máquinas. ¿Y ahora quién las va a operar? ¿Sí? Entonces,
esa es la parte fundamental que hace falta que también los gobiernos inserten en sus programas de atracción de inversiones. ¿Sí? La triple hélice. Sí. Gobierno, empresa, industria. Correcto. Entonces, si hacemos eso, y eso se está trabajando aquí muy bien en Guanajuato, entonces el gobierno está trayendo inversión, pero también les está asegurando, ¿sí?, que tengan la mano, el talento, vamos a decir, la mano de obra y el talento que se necesita para que su empresa opere. Porque si no le sale carísimo, entonces decir, oye, ¿de dónde lo tengo que traer a las personas? ¿Sí? Claro. O las tienen que traer de Alemania, y eso es carísimo, ¿no? Entonces, pero sí se puede, con estos programas de educación dual, hacer un esfuerzo de que la empresa, el gobierno y las instituciones educativas hagan una mancuerna, como tú dices, una triangulación perfecta para que entonces realmente podamos trabajar en un proyecto que sea exitoso. Así es. Tenemos que romper muchos paradigmas, Martín. En las universidades todavía hay mucho que aprenden de memoria los chavos. Hay clases que les dictan. En la vida nadie te dicta. Cuando tú salgas a una empresa, créeme que eso jamás va a pasar. Entonces, es importante que lo que tú dices, formar a los formadores, formar a los maestros, formar a todos. Vamos a tener que hacer mucha capacitación. Sí, fíjate que eso es muy importante. Lo principal es cambiar el rol y el perfil del formador. Eso es fundamental. ¿Sí? La pandemia y la digitalización y todo esto nos ayudó a que adquiriéramos otro tipo de competencias y habilidades. Pero ahora nos falta realmente la parte donde, bueno, ¿qué realmente, cómo tenemos que preparar a los jóvenes? ¿Qué necesitan aprender? Yo creo que el reto principal, y es algo que yo trabajo mucho, es ya no nos tenemos que preocupar por qué vamos a enseñar, sino qué necesitan aprender y cómo lo van a obtener. ¿Sí? Ese es un punto fundamental. Y el otro es, también otro paradigma que se tiene que romper en las universidades es salir del esquema de las típicas carreras, ¿sí? Y quitarse la flojera de decir, mira, esta carrera, es que si le hago un cambiecito, tengo que cambiar todo el reboe y todo este tipo de que flojera, no, mejor lo dejo como está y listo. No, hay que cambiar todo eso, hay que innovar en las carreras que se necesitan. Y a lo mejor la alternativa es que se vayan creando también estas instituciones educativas exclusivamente adecuadas para trabajar en estos modelos. Eso podría ser muy interesante. Ya hay una universidad en México que ya tiene como dice, su programa básico, que es lo tradicional, las carreras que todos conocemos, en el esquema que todos conocemos. Pero 5 carreras, ellos ya las dedicaron a este modelo dual. Hicieron un convenio, se fueron a hacer un convenio con universidades y con cámaras alemanas, y entonces traen un modelo dual. Entonces, esas 5 carreras las traen en el esquema dual tal cual. 3 cuatrimestres, práctica. 2 cuatrimestres, práctica. Y así, pum, pum. Entonces, lo estás llevando. Cuando sale la persona, pues ya tiene esa combinación de aprendí lo que necesitaba para este grupo de empresas y lo practiqué y ya tengo el expertise. Y si no me quedo ahí, habrá 10 más que le interesen porque ya vienen entrenados. Martín, tú actualmente eres el líder de la Asociación Iberoamericana de Formación y Certificación. Vas a tener muchísimo trabajo con este rompimiento de paradigmas. Correcto. Sí, de hecho estamos trabajando muy fuerte y de la mano con Conocer en desarrollar estándares que vayan precisamente enfocados a cambiar estos paradigmas, pero también a dotar de competencias a los docentes y a los formadores para que tengan otro espectro de habilidades, sí, que ahora no tienen, sí, porque no las necesitaban o porque no habían sido necesarias, pero que ahora sí las necesitan y que tenemos que trabajar en toda esta parte. Entonces es un reto estupendo, la verdad, y ahorita con esta parte del modelo dual, donde también vamos a incursionar, pues bueno, pues es otro proyecto punta de lanza que nosotros vamos a trabajar para poder acercar y poner nuestra colaboración y nuestro granito de arena en que realmente se mejoren las situaciones. Muchos paradigmas hay que romperse. Muchísimos. Y hay que trabajar con los líderes de las instituciones educativas, porque son los que tienen que promover esto. Si no trabajamos con el líder y que el líder esté convencido de que eso es algo que se necesita,
es difícil, ¿no? Digo, ahorita tuvimos una gran área de oportunidad con la pandemia. Dicho, aunque se oiga mal, pero es una gran área de oportunidad que nos abrió la pandemia de decir, bueno, tenemos que cambiar la universidad, la educación la tenemos que socializar, la tenemos que democratizar y hacerla, pues que cualquiera que tenga un recurso como el que estamos nosotros teniendo, pues puede participar. Sí, hay universidades que ya cambiaron eso y estas eran presenciales, ahora ya las hicimos en línea. A distancia. Y están teniendo un gran éxito. Sí, yo conozco una universidad, sí, que tenía una carrera que nunca se abrían grupos porque nadie participaba. La pusieron en línea y ahorita, mira, tienen grupos completos. Entonces, porque cambió el esquema, entonces ya le acerqué a una gente que vivía en Durango que no podía venir a cursar la materia, pues ya la tomo yo en línea, pues porque ya está disponible, ¿sí? Con la misma calidad que te la están ofreciendo en la parte presencial, ¿sí? Entonces, yo creo que es uno de los grandes avances que nos dejó este proceso de digitalización que nos aceleró la pandemia. Así es. Martín, si quisiéramos buscarte, ¿dónde te encontramos? Bueno, en la página de la asociación es www.ific.eu, ahí pues en el área de contacto. Yo tengo mi propia página también que es martinfernandezd.com. Mis correos, pues martinfernandez.ific.eu, y en Facebook estoy como Coach Martín Fernández o Martín Formador, porque tengo los dos, tengo que dividir mis dos roles. En Instagram también estoy como Martín Fernández 10. Y bueno, pues ya no nos perdemos. Exactamente. Tenemos que atrevernos a hacer muchas cosas, tenemos que atrevernos a cambiar, tenemos que fomentar esta triple hélice entre la educación, la empresa y gobierno. Correcto, así es. Tenemos que impulsar eso y de alguna manera desde nuestras trincheras aportar algo para que se logre. Así es. Martín, como siempre, muchísimo gusto. Y a todos los que nos siguen cada semana en Educación y Conciencia, muchísimas gracias por un programa más y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Martín, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Un abrazo para todos.